Línea de tiempo sobre la historia de la comunicación en mi localidad. Prehistoria. En la historia de la comunicación de mi localidad y el mundo entero empezó de la misma manera. Según la historia se remonta desde el año prehistórico que se miró la necesidad de comunicarse y el hombre empezó por medio de gestos y emisiones de sonidos. Y más adelante el hombre empezó a comunicarse por signos y dibujos después de que el hombre miró la necesidad de comunicarse desde largas distancias y lo logró gracias a las señales de humo. Estas señales de humo que se producían con grandes fogatas. Luego el hombre descubrió el sistema de la escritura, donde se pudo reservar grandes descubrimientos prehistóricos. Eran símbolos grabados en rocas. Algunos de estos símbolos fueron realizados por hombres del periodo neolítico. Eso es lo más cercano al principio de la escritura. También se puede reservar grandes conocimientos de la humanidad. Para continuar con la historia de mi localidad llegaron los geoglifos, los cuales son figuras en laderas, cerros y planicies, las cuales eran construidas por piedras oscuras de origen volcánico a una manera de mosaico. Y luego surgieron las esculturas, que era parte de moldear barro y tallados en piedras. Después surgió la escultura cuneiforme. Es la escritura que los arqueólogos llaman cuneiforme, que también es comúnmente aceptada como una de las formas más antiguas de la expresión escrita. Es la forma de escritura más antigua conocida por la humanidad y se desarrolló en el pueblo sumerio alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, hace como 6000 años. Se trata de tablas de arcilla divididas en columnas, en las que con un punzón afilado de cáñamo se dibujaban símbolos que son conocidos como pictogramas. Luego de entrar en un gran contexto sobre esta parte de la historia de comunicación en el mundo y cómo se comunicaba en las anteriores épocas, ya podemos entrar en la línea de tiempo sobre la historia de comunicación en Colombia y en mi localidad. Época hispánica en Colombia. Esta importante época viene desde la conquista española en 1499 hasta la independencia de Colombia, que fue en el año 1810 y 1819 en Santa Marta, que llegó a ser la primera vez en los asentamientos de hecho que se caracteriza por la ciudad española más antigua después de Panamá. Rodrigo de Bastidas la fundó en 1525 y desde ahí empezamos a comunicarnos con los españoles y los esclavos que traían de África. Empezamos a intercambiar culturas indígenas, afros y españoles. Por eso existe en Colombia tanta variedad de dialectos y razas. No todos somos iguales en toda Colombia, en algunas partes somos mestizos, otros indígenas, otros afro y también hay personas de tez bastante blancas. La exploración por el Caribe colombiano. Pedro de Heredia fundó Cartagena de Indias y con esto terminó la conquista por toda la costa y al mismo tiempo comenzó la expedición hacia el interior del país por Gonzalo de Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada fue el capitán que comandó el ejército y el fundador en 1538 de Santa Fe, Bogotá. En esa parte de Colombia les dicen rolos y es por la forma como hablan. Pues en la mitad del siglo XIX los criollos descendientes de españoles nacidos en la sabana de Bogotá empezaron a recibir el apelativo rolos en motivo de burla. La independencia de Colombia a cargo del general Simón Bolívar y su ejército, que tuvo desarrollo entre los años 1810 y 1819, le puso fin al dominio español en los territorios que comprendían el virreinato de la Nueva Granada y la conquista que terminó en 1550 y se fundó las últimas grandes ciudades de Colombia que realmente fueron por el señor Alonso de Ojeda, quien descubrió el territorio colombiano, llegando por Santo Domingo al Cabo de la Vela en la historia. No se tiene registro que Cristóbal Colón haya pisado suelo colombiano. Los pueblos indígenas que se encontraban en el territorio colombiano sufrieron ante la llegada de la conquista española, quienes terminaron desapareciendo por las batallas de la conquista, y los pocos grupos indígenas que lograron sobrevivir se vieron obligados a trabajar para los españoles como esclavos, muchos de ellos bajo un sistema de esclavitud, y uno de los pueblos indígenas es Cali y el otro Popayán. Pues cuando Sebastián de Belalcázar pisó suelo colombiano en los años 1533 y 1539, conquistó la ciudad de Popayán. Un año después fundó la ciudad Santiago de Cali, que fue el 15 de agosto de 1537. Fue la conquista de Popayán por parte de Sebastián de Belalcázar. Los indígenas intercambiaron comunicación con este señor y decidieron hacer una ceremonia. Este evento incluyó una primera misa cantada en un templo de origen indígena, que lo levantaron como cátedra en un costado al sur de la futura plaza, y en esa misma época se instaló el primer cabildo indígena. Todo esto se logró a que se pudieron comunicar con este señor anteriormente nombrado y el respeto a algunas creencias ancestrales que tenían los indígenas.
Y desde ese momento el resto del país empezó a conocernos como colombianos, pues anteriormente no sabían que nosotros existíamos y que teníamos una bella lengua ancestral. Ese fue en el periodo del año 1540, donde las personas allegadas a Sebastián de Belalcázar se encargaron de gobernar y construir casas donde todavía existían las chozas de los indígenas. El primer gobernador de Popayán fue Sebastián de Belalcázar. Esto fue en el año 1540. En ese momento se instaló un sistema político español. Con esas políticas fueron en todas las partes, incluyendo cabildos, alcaldes y alguaciles, cuya participación fue permanentemente en las iglesias y fue a través del clérigo, pues Belalcázar se preocupaba por dejar huella en ese territorio y para lograrlo trajo semillas de cebolla, trigo, caña de azúcar y numerosos animales domésticos como gatos, perros. También trajo bastante ganado, caballos y cerdos. Con esos enseres para el campo incluyó herramientas y muchas cosas de primera necesidad. Y fue así como empezamos a intercambiar comunicación con los españoles y personas del resto del país, pues se vio la necesidad de vender y comprar lo que cultivaban los ancestros. O sea, la comunicación fue un vínculo comercial para la parte del sur del país. En el año 1550 se inició por Buenaventura la entrada del ganado, caballos. Esto incluyó la formación de haciendas en Popayán y a sus alrededores. Después siguió la conquista con el sometimiento de las comunidades indígenas y se estableció el sometimiento a esas comunidades al mismo tiempo que se estableció un sistema político que se tradujo en la instauración de una sociedad colonial basada en la explotación del oro, cuya posesión trajo consigo a un enorme poder económico y político para las familias allí establecidas. Y todo este auge comercial fue minero y que posteriormente las llegadas de las familias españolas del linaje hicieron una ciudad importante al virreinato de la Nueva Granada. Las ciudades residían de los dueños de las minas de oro, de Barbacoas y el Chocó, quienes son sus riquezas creadas por haciendas que construyeron grandes casonas y dotaron en la ciudad de enormes templos con imágenes traídas desde España. Todo eso fue un gran impulso frente a la comunicación con indígenas, mineros y personas de origen español. Aunque tenían esclavos a los indígenas, ellos intercambiaron costumbres con esas personas y los tenemos vigentes hasta el momento. Y para nadie es un secreto que en el Cauca hay varios pueblos indígenas, afros y que tienen muchas tradiciones ancestrales gracias a que hubo una buena comunicación generación tras generación. Estas generaciones tenían que comunicarse con cartas, telegramas, después llamadas telefónicas y así fueron como se comunicaron hasta el día de hoy. En esos momentos que a continuación les voy a exponer cómo nos comunicamos en la actualidad. En estos momentos nuestra población caucana tiene vigentes todas estas culturas ancestrales y españolas, pues en Popayán se ve reflejada la cultura española. En el centro histórico de esta ciudad, en la parte sur de Colombia, que es donde yo vivo, la comunicación es más fácil por las redes sociales, televisión, teléfonos, pues todo esto es gracias a que existe internet y nos da la capacidad de comunicarnos con personas de Popayán, Cali o de otras partes del mundo. Y es más fácil porque hacemos videollamadas por WhatsApp, que es la mejor conectividad por videoconferencias, y todos estos inventos nos permiten estar comunicados con Colombia y el resto del mundo 24/7, o sea, nunca vamos a estar mal informados gracias al aumento tecnológico que tenemos hoy en día.